Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción en español y quien les acompañará en esta transmisión, Patricia Inestrosa. Hoy, miércoles 4 de diciembre, es de la primera semana de Adviento, el Papa Francisco presidirá la catequesis desde la Plaza de San Pedro en una mañana fría, pero con este sol que agradece. El pontífice se está ya acercando al ritmo de las zampoñas que están entonando música, cánticos navideños. Recordamos que el miércoles pasado el pontífice en su catequesis habló de los frutos del Espíritu y se detuvo en la importancia de vivir la fe con alegría. Como ejemplo de evangelización practicada con alegría y apertura al perdón, el Papa citó a San Felipe Neri. Todos, dijo, indistintamente pueden y deben ser caritativos, pacientes, humildes, constructores de paz y no de guerra. Amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y fidelidad, mansedumbre y temperancia. Estos fueron los frutos del Espíritu Santo de los cuales reflexionó el Papa Francisco en su catequesis del miércoles pasado. Y en particular se detuvo en la alegría, que dijo, si es verdaderamente evangélica, es contagiosa. Recordamos que en su catequesis de la semana pasada el Papa dijo que a partir de hoy, 4 de diciembre, en la audiencia general contaremos también con un lector chino. Esta decisión es un signo concreto del Papa de la atención y el amor que ha expresado repetidamente hacia el pueblo chino. En septiembre del 2018, en un mensaje había escrito a China como una tierra rica de grandes oportunidades y al pueblo chino como creador y custodio de un patrimonio inestimable de cultura y sabiduría que se ha ido perfeccionando, resistiendo a la adversidad e integrando la diversidad y que no por casualidad ha estado en contacto con el mensaje cristiano desde la antigüedad. El 8 de diciembre será inaugurada en la muestra de la fotográfica en Vía de la Conciliación y un nacimiento dentro de la Basílica Vaticana, a la izquierda del Bataquino. Es la primera vez que un país en el mundo instala este pesebre en la Basílica Vaticana. Ambos, el pesebre y la muestra, serán inaugurados el domingo 8 de diciembre, la celebración de la Inmaculada Concepción. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura de la prima carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando los visité, mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que era demostración del poder del Espíritu, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Es el momento de la catequesis del pontífice. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Después de haber reflexionado sobre la acción santificadora y carismática del Espíritu, dedicamos esta catequesis a otro aspecto, a la obra evangelizadora del Espíritu Santo, es decir, a su papel en la predicación de la Iglesia. La primera carta de Pedro define a los apóstoles como los que anunciaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo. En esta expresión encontramos los dos elementos constitutivos de la predicación cristiana: su contenido, que es el Evangelio, y su medio, que es el Espíritu Santo. Digamos algo de uno y de otro. En el Nuevo Testamento, la palabra evangelio tiene dos significados principales. Puede referirse a cualquiera de los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
Y en esta acepción, el Evangelio significa la buena nueva proclamada por Jesús durante su vida terrenal. Después de Pascua, la palabra Evangelio adquiere el nuevo significado de buena noticia sobre Jesús. Es decir, el misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo. Esto es lo que el apóstol llama Evangelio cuando escribe: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. La predicación de Jesús y más tarde la de los apóstoles también contiene todos los deberes morales que se desprenden del Evangelio, empezando por los 10 mandamientos y terminando por el nuevo mandamiento del amor. Pero si no queremos volver a caer en el error denunciado por el apóstol Pablo de anteponer la ley a la gracia y las obras a la fe, si no caer en este error, debemos partir siempre de la proclamación de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, insistí tanto en el primero de los dos, es decir, en el querigma, o anuncio, proclamación, del que depende toda aplicación moral. De hecho, en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio o querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Cuando este primer anuncio se le llama primero, eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo. Porque es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal. Ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis, en todas sus etapas y momentos. No hay que pensar en la catequesis, el querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida. No hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio, o sea, el querigma. Hasta ahora hemos visto el contenido de la predicación cristiana. Sin embargo, debemos tener en cuenta también los medios del anuncio. El Evangelio debe predicarse mediante el Espíritu Santo. La Iglesia debe hacer precisamente lo que Jesús dijo al comienzo de su ministerio público. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por eso me ha ungido y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Predicar con la unción del Espíritu Santo significa transmitir junto con ideas y doctrina, vida y convicción profunda de nuestra fe. Significa confiar no en discursos persuasivos de sabiduría, sino en la manifestación del Espíritu y su poder. Es fácil decirlo, se podría objetar, pero ¿cómo ponerlo en práctica si no depende de nosotros, sino de la venida del Espíritu Santo? En realidad, hay una cosa que depende de nosotros, más bien dos, y las mencionaré brevemente. La primera es la oración.
El Espíritu Santo viene sobre los que rezan, porque el Padre Celestial está escrito, da el Espíritu Santo a los que se lo piden. Sobre todo si se lo piden para anunciar el Evangelio de su Hijo. Ay de predicar sin rezar. Uno se convierte en lo que el apóstol llama bronces que resuenan y címbalos que retiñen. Por tanto, lo primero que depende de nosotros es orar para que venga el Espíritu Santo. Lo segundo no es predicarnos a nosotros mismos, sino a Jesús el Señor. Y esta es la predicación. Que hay tantas predicaciones donde duran 20, 30 minutos. Por favor. El predicador debe predicar una idea, un afecto y una invitación a hacerlo. Más de 8 minutos. La predicación se deshace, desaparece, se desvanece. Y esto se lo digo a los predicadores. Veo que les gusta escuchar esto que les digo. Incluso tantas veces vemos hombres que cuando empieza la predicación se van afuera a fumarse un cigarro y luego vuelven a entrar. Por favor, la predicación debe ser una idea, un afecto y una propuesta para hacer. Y no ir más de 10 minutos. Esto es muy importante. Una predicación tiene que durar no más de 10 minutos. Y debe consistir idea, afecto y una propuesta. No es necesario que nos detengamos en esto, porque cualquiera que se dedique a la evangelización sabe bien lo que significa en la práctica no predicarnos a nosotros mismos. Me limitaré a una aplicación particular de esta exigencia. No querer predicarnos a nosotros mismos implica también no dar siempre prioridad a las iniciativas pastorales promovidas por nosotros y vinculadas a nuestro propio nombre, sino colaborar de buen grado, si se nos pide, en las iniciativas comunitarias o que se nos encomienden por obediencia. Que el Espíritu Santo enseñe a la esposa a predicar, a la iglesia a predicar así el Evangelio, a los hombres y mujeres de hoy. Muchas gracias. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la relación entre el Espíritu Santo y la evangelización. Podemos decir que en la predicación cristiana hay dos elementos constitutivos: el contenido, que es el Evangelio, y el medio, que es el Espíritu Santo. Los dos van íntimamente unidos, es decir, la palabra de Dios se transmite con la unción del Espíritu Santo. Sin el Espíritu faltaría el alma, faltaría la vida de la predicación. Solo se difundirían ideas o preceptos, pero no la vida. Ahora bien, podríamos preguntarnos si la acción evangelizadora depende del Espíritu Santo. ¿Podemos hacer algo también nosotros? ¿Cómo es posible colaborar en la acción evangelizadora de la Iglesia? Hemos de tener en cuenta sobre todo dos principios. Uno es la oración y el otro es estar atentos para no predicarnos a nosotros mismos, sino a Jesús. Esto significa
que antes de afrontar un apostolado necesitamos rezar, invocar al Espíritu Santo para que nos asista. Y esta misión tiene que estar centrada en Cristo, no en nuestros propios deseos o necesidades. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Estamos celebrando en estos días la novena en preparación a la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Pidámosle a María, nuestra Madre, que como ella permanezcamos abiertos y disponibles a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida y en la misión que la Iglesia nos encomienda. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, los enfermos, los ancianos y los recién casados. El tiempo de Adviento que acaba de comenzar nos presenta en estos días el ejemplo luminoso de la Virgen Inmaculada. Que ella los estimule en vuestro camino de adhesión a Cristo y sostenga vuestra esperanza. Y por favor, continuemos a rezar por la paz. La guerra es una derrota humana. Lo ha dicho tantas veces e insiste el pontífice. La guerra es una derrota humana. La guerra no resuelve los problemas. La guerra es mala. La guerra destruye. Recemos por todos los países en guerra. No olvidemos la martirizada Ucrania. No olvidemos a Palestina, Israel, Myanmar. Tantos niños muertos. Tantos inocentes muertos. Recemos para que el Señor nos haga alcanzar la paz. Recemos siempre por la paz. Recemos siempre por la paz. Imparto a todos mi bendición apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Et cum spiritus Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in seculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.